Estamos en este Maimer que habla de Yesh Me'ain, algo de la nada, y llegamos a la conclusión. Vamos a repetir un par de líneas nada más para meternos en el discurso. La clase pasada llegamos a la conclusión de que hay tres niveles: Yesh, Me'ain, Veyesh. Yo voy a leer acá, va a ser más claro con las palabras del Rebbe propiamente dichas, y hoy vamos a tirar abajo todo lo que construimos en las últimas dos clases, básicamente. O casi todo. Nin Salefizé surge de acuerdo a todo lo explicado en las últimas dos clases. En Kanrakim el Madregues Yesh Ve'ain Veyesh. Hay solamente aquí tres niveles: algo, nada, algo. Yesh o Amiti, ahora explica una por una. Yesh o Amiti, el verdadero ser, que es Hashem obviamente. Dios es el verdadero ser, la existencia verdadera, Yesho Amiti. Y lo que se proyecta a través de una contracción de ese Yesho Amiti, que BMS, las palabras no fueron correctas porque Hashem no se contrae ni nada por el estilo, pero hay un tzimtzum ahí, y lo que se proyecta tras ese tzimtzum, tras esa contracción, se llama Ain. Nada, Ain de Yesha Nivra, y es el mismo nivel de nada que posteriormente se vuelve la nada de la criatura, porque frente al dador que es Hashem, ese nivel que se llama Ain, la nada, es insignificante. Y frente a la criatura, ese nivel es el que lo crea, es la fuente de la criatura, como fue explicado. ¿Y por qué se llama nada? Entonces el Rebbe trajo dos explicaciones que las vimos ampliamente en la clase pasada. Al Shem Loy Davar, porque es no algo, no es una cosa, digamos, concreta, y por el ocultamiento que hay, que dijimos que la presencia de Hashem está oculta en ese lugar, en esa ha'ara, en esa reflexión, y por eso se llama la nada. Y la criatura es el tercer nivel, que se llama Yesh, es una cosa que se siente a sí misma, subrayo siente. Entender es otro asunto, como lo vimos también en la clase pasada ampliamente. Se siente a sí misma, Yesh Amurga, yo me siento existente. Es verdad, puedo entender que Hashem es Yesh Amiti, Él es el verdadero ser, pero yo soy Margish, yo me siento a mí mismo. Y hay aquí dos contracciones. La primera, como fue explicado anteriormente y en la clase pasada ampliamente, una contracción de la luz, de la esencia de Hashem. Fíjate que no dice Tzimtzum Ho'atzmus, Dios libre y guarde, no hay una contracción en Hashem, porque en el momento que decimos que Hashem se contrae, pues entonces estás cambiando a Hashem, cambió, estás modificándolo, antes era una cosa y ahora está contraído. Dios libre y guarde, Ani Hashem Lo Shanisi, yo soy Dios, no cambié, dice el profeta. Chao, esto no se puede discutir, porque si no se cae el judaísmo entero al tacho. Dios cambió. Entonces no es infinito, un desastre, tiene cuerpo, porque lo que cambia es el cuerpo, un desastre total. Entonces el Rebbe pone acá, resuelve todo esto con una sola palabra: Oiro ha'atzmus, la luz de la esencia, que más adelante va a aparecer, pasa que bastante más adelante, el concepto de Oir, luz, en Hashem mismo, es el concepto de que Hashem se siente a sí mismo, es algo súper sutil. Y yo ya mencioné en la primera clase, si no me equivoco, el concepto que dice el Tzemach Tzedek, el tercer Rebbe de Chabad, que para que nosotros podamos entender el concepto de Or Ein Sof, la luz infinita de Hashem, es como Hashem hablándose a sí mismo, algo así. Y más adelante va a aparecer la idea de que el Or Ein Sof, la luz infinita para Hashem mismo, incluso incluida dentro de Hashem, esto lo vamos a ver mucho más adelante, ¿no? Hoy es para que Hashem se sienta a sí mismo, la idea de que Hashem se siente a sí mismo, no para qué, sino que ese concepto de que Hashem se conoce a sí mismo. Pero bueno, son asuntos muy sutiles y profundos que lo vamos a ver probablemente 2 o 3 clases más adelante, de acuerdo a cómo vayamos. El primer tzimtzum entonces es la luz de la esencia de Hashem para crear el Ain, la nada. Y el segundo el segundo es una contracción en la luz contraída de Hashem, una contracción en ese Ain, en esa nada, que lo llamamos reflexión de reflexión, de manera tal que Hashem está totalmente oculto
en las criaturas, como fue explicado para nosotros la clase pasada, porque y como está escrito que Hashem extendió, en cuanto se revela Hashem, se anula absolutamente todo lo otro que puede existir. Donde está Hashem, es como que es un ejemplo nada más, donde hay un gran sabio que habla de un tema, el resto de la gente se calla la boca. ¿Qué vas a hablar? Deja que hable el sabio. Si Hashem se revela, anula absolutamente la posibilidad de existir cualquier cosa. Dicho de otra manera, de cualquier cosa, si Hashem se revela, se anula la posibilidad de que cualquier cosa se sienta a sí mismo existente. Olvídalo. Porque todo tiene que ser en forma de medida, contraído, de manera tal que la creación no se anule. Punto. Hasta acá llegamos a la clase pasada. Ahora avanzamos. De acuerdo a esto, tenemos que decir, un versículo que fue traído anteriormente, que la verdad de Dios se proyecte al mundo en la primera clase. La verdad de Dios tiene que ir al mundo. ¿Qué significa? De acuerdo a todo lo que explicamos, que se revele la presencia de Hashem en el mundo. Esto es, que venga la verdad de Dios. Queremos ver a Dios, no queremos ver el mundo. Por cuanto la luz y la vitalidad divina, es interesante, Oir y Hayus son dos cosas diferentes. De acuerdo por cuanto la luz y la vitalidad divina están ocultas de la criatura, como fue explicado, porque si no estuviese oculta, entonces no existiría la criatura, no tendría la capacidad, la criatura, de sentirse a sí misma existente. Está oculta la presencia de Hashem. Y por eso la Torah dice, ahí pasamos de página, que la luz de Hashem se vaya al mundo. Poder ver a Hashem. En las palabras del rey, es decir, que la luz divina ilumine en forma revelada en el mundo. Es decir, que las criaturas puedan sentir, subrayado, lo subrayo yo, no en el Rebbe, no en el Maimar, puedan sentir la fuerza vital divina que les da vida. Antes, en la clase pasada, hablamos de sentirnos a nosotros mismos vivos, pero no sentimos que esa vitalidad es divina. Simplemente sentimos que estamos vivos, porque yo sé que estoy vivo, pero no me doy cuenta de que es Dios el que me está dando vida. Puedo entenderlo. Masigil, decía el Rebbe en la clase pasada. Entender que hay un Dios y que ese Dios da vida a todas las cosas y es infinito, y por lo tanto me da vida a mí también. Pero sentirlo, no. Acá el Rebbe está diciendo, ¿qué significa que la verdad de Dios vaya al mundo? Lo que significa es que yo pueda sentir que Dios me está dando vida. Y automáticamente, si yo siento que Dios es el que me da vida, voy a estar entregado a Hashem, entregado a Dios, anulado a la divinidad. ¿Estamos? Sí. Porque la cosa es que a través de la segunda contracción mencionada, en la clase pasada y hoy al comienzo expliqué, dijimos que hay dos contracciones, ¿sí? De la luz de Hashem se vuelve Ain, nada, y ese Ain se contrae, o sea, se oculta la presencia de Hashem. Yo ya expliqué en la clase pasada que el concepto de Oir, luz, es que Dovuk Bamoir está unido, apegado a la luminaria. Esto es luz, apegado a la luminaria. Por lo tanto, si uno, por así decir, pudiese estar parado en ese nivel que se llama Oir, luz, sentiría la luminaria. Pero si sentimos la luminaria, entonces no puede haber creación. Entonces, primero hay una contracción para generar Oir, luz, que se llama Ain, frente a Dios. Es insignificante, es una revelación de Dios nada más, una reflexión de Dios. Pero después esa luz se contrae de vuelta para ocultar este concepto, por eso lo repito, de Dovuk Bamoir, de esta sensación de apegado a la luminaria. Esto hay que ocultarlo, porque si no lo ocultás, entonces nosotros como criaturas también vamos a sentir constantemente a Dios. Y esto es lo que Dios quiere ocultar para que nosotros nos sintamos a nosotros mismos. Yo soy una criatura independiente de Dios.
me siento a mí mismo y después tengo que entender, ay no, hay un Dios y ese Dios es infinito y bla bla bla. Para que esto pueda ser de esta manera, para que yo me pueda sentir a mí mismo, Dios se oculta a sí mismo, Él. Y este es el segundo tzimtzum. Y esto es lo que el Rebbe dice acá. La segunda contracción es que la luz mencionada, es que la luz divina se oculta y automáticamente las criaturas no sienten en absoluto que hay en ellos, en el interior de ellos, una luz y una vitalidad divina. Oir vejayus, repite el Rebbe, oir vejayus, luz y energía vital divina. A pesar de que todas las criaturas sienten que tienen hayus, están vivos, yo siento que estoy vivo, y nos dice oir, dice hayus, valen margish ya hayus o elokus, canal, pero no sienten, canal quiere decir kanizkar leil, como fue explicado o mencionado anteriormente, pero no sentimos que esa energía vital es Dios. Por lo tanto, este segundo tzimtzum, lo que logra es que nosotros estemos en un nivel que se llama yesh, existencia, gomur, completo, yo existo, yo estoy. Y pirur, estoy separado de Dios. Lo que siento es que estoy separado de Dios. Puedo entender que no, lo que siento es que estoy separado de Dios. Y el concepto de que la verdad de Dios se proyecte al mundo es que sintamos la verdad, que tenemos las dos cosas. Está el oire y soif acá, la luz infinita de Dios está presente aquí, en mi interior, en mi exterior, en todos lados. Y tengo hayus, Dios me da vida, me crea y me da vida. Este es el concepto, por lo menos Bekitsur, en resumen de Oir Hayus. Me crea y me da vida. Que lo pueda sentir. Entonces le pedimos a Dios, Dios, manda tu verdad al mundo. Que sintamos que vos estás presente en todos lados, sos el que crea todo y el que le da vida a todo. Que sostiene todo. Y que podamos sentir que lo principal es el Okus, lo principal es Dios. Y a través de que nosotros podamos sentir que lo principal es Dios, se anula el ego, digamos, de la criatura, de la creación entera, y la creación entera pasa a estar anulada a Dios. Punto. Hasta aquí podríamos cerrar el Maimar. Lo único que estudiamos es una página y media, una página y 3/4, y terminamos. Todo muy lindo. Yesh, Ain, Yesh, Dios, la nada, la criatura, y que se revele esa nada, que se transforme en revelación y podamos sentir a Dios. Maimar terminado. Pero en realidad faltan como 5 o 6 hojas más. ¿Qué va a explicar el Rebbe ahora? Con esta frase que ahora traduzco, el Rebbe tiró abajo básicamente todo lo que explicó hasta acá. En realidad es imposible explicar el versículo que dice la verdad de Dios al mundo, que significa la revelación de la nada, el Ain, que crea al algo, al Yesh, por detrás, digamos, del Tzimtzum Sheini. Dijimos que había 2 Tzimtzumim, 2 contracciones, de la luz de Hashem para generar un Ain, y después un Tzim, que en ese Ain todavía se siente como luz de Hashem, y por lo tanto siente que hay un Dios, y por lo tanto no podría ser la creación ahí, porque estaríamos todos anulados a Dios, como ya expliqué. Hay un segundo tzimtzum, una segunda ocultamiento, contracción para generar el ocultamiento de la presencia de Dios. Y ahí sí puede haber una criatura que se sienta a sí misma criatura. Es imposible, dice el Rebbe, que el concepto de que se revele la verdad de Dios es que se revele lo que hay detrás de ese tzimtzum sheini, detrás de esa segunda contracción. O sea, que se revele la luz de Dios, por así decir. En otras palabras, tenemos Dios, Yeshua Amiti, el ser verdadero, tzimtzum, una contracción, Ain, nada. Que se revele ese Ain. No, dice el Rebbe, no puede ser. ¿Por qué? Ahora tiene una explicación larga, un poco compleja, pero vamos a ir paso a paso.
Este tzimtzum, esta contracción, ocurre, por así decir, en el nombre Elohim. Hashem tiene muchos nombres diferentes. Acá, en este Maimer en particular, vamos a detenernos en dos nombres nada más: Elohim y Havaye. Havaye es un nombre que tiene 4 letras: una Yud, una Hei, una Vav y una Hei. Se llama Shema Etzem, Shema Mefoirash, el nombre de la esencia de Hashem, el nombre revelado de Hashem, que no sabemos cómo se pronuncia, cómo son las letras, cómo son los puntitos abajo de las letras, por así decir. No tenemos esto. Y es un nombre que simboliza Haya, Hoy Bebehie. Dios fue, es y será, es infinito, etcétera, etcétera. Omnipotente, omnipresente. Esto se llama Havaye, lo que trasciende la naturaleza. Shem Elohim, la palabra Elohim, cuando uno suma las letras de la palabra Elohim, suma 86, que es lo mismo que la palabra Hateva, la naturaleza. El Shem Elohim es una expresión divina que lo que se ve de este nombre es la naturaleza, como la conocemos. Que la naturaleza también es divina, también es parte de la esencia de Hashem. No hay otra cosa excepto Hashem. La naturaleza también es Hashem, pero es Hashem ocultándose. De hecho, la palabra Teva, naturaleza en hebreo, Teva, el Shoiresh, una de las explicaciones de la raíz de la palabra Teva, es Tuvu Bayam, se hundieron en el mar, así como aquello que está hundido en el mar está oculto y no se ve. De la misma manera, la naturaleza oculta la presencia de Dios. De manera tal, como ya explicamos ampliamente, que la criatura pueda sentirse a sí misma existente y ella misma haga el trabajo de anularse a Dios, es otro maíz. Pero la naturaleza es parte de lo que es Dios mismo. Solamente que es una expresión divina en forma de Shem Elohim, el nombre de Elohim, que de vuelta la conexión con la naturaleza es que suman los dos 86, Ateva 86, Elohim 86. Entonces el segundo tzimtzum ocurre en el Shem Elohim, en el nombre Elohim. Y ahora el Rebbe explica que Adúa, y como es sabido, en general la luz divina que se transforma en fuente para la creación de todos los mundos, esa energía divina se llama en general Elohim. ¿Cómo es que se llama Elohim? Como está escrito en Tehilim, en los Salmos, hay un sol, que más adelante en el Maimer se va a hablar ampliamente de este tema. Hay un sol, y en Shalichot Bemuna está explicado ampliamente en el Tanya, la segunda parte. Hay un sol y hay una Mogen, un escudo al sol. Entonces, David Amelech, el rey David, dijo: Shemesh u Mogen, sol y escudo. E inmediatamente después dijo dos nombres de Dios: Havaye, Elohim. Entonces, en el mismo orden, porque la Toira, el orden también es Toira, también es una enseñanza. Shemesh es Havaye, Mogen es Elohim. El sol, a no confundir, los subrayo 500 veces en negrita y con un circulito alrededor. No es que Dios es el sol. Haste Shalom, decir una cosa así, Dios libre y guarde. No sean burros, no hay que ser burro. Es un simbolismo. Cuando el rey David dice hay un sol y hay un escudo al sol, esto simboliza el Shem Havaye y el Shem Elohim. El sol simboliza Shem Havaye, el escudo del sol simboliza Shem Elohim. Shem Elohim Magen Benartek Shem Havaye. El nombre Elohim es como una especie de escudo y cobertura al nombre Havaye, cuyo trabajo es ocultar y tapar al Shem Havaye, de manera tal que existe una creación de los mundos. Porque de vuelta, el Shem Havaye es infinito. Si toda la creación solamente parte de Shem Havaye, entonces la creación también es infinita. O sea, es imposible que la criatura se sienta a sí mismo limitada, separado de Hashem. Si es todo infinito, todo Dios. Entonces hay un Shem Elohim. El Shem Elohim. El Shem Elohim lo que hace es tapar esa infinitud, ocultar esa omnipotencia, omnipresencia, de manera tal que la creación se pueda sentir propia, existente. Es decir, este concepto de que Shem Elohim oculta y tapa la infinitud del Shem Havaye, que ya dijo Bemuna ahí en el Tanya, en la segunda parte está ampliamente explicado que ambos son infinitos, tanto Shem Havaye como Shem Elohim, es todo otro maíz. Porque uno puede preguntar si el Shem Havaye es infinito, ¿qué lo puede ocultar al Shem Havaye? Nada, si es infinito. Claro. O sea, okay, Shem Elohim también es infinito. Y esto es parte de lo que es Hashem. Y de hecho,
Hashem hu Elohim. Dijeron toda la gente cuando vio la historia de Eliyahu Hanovi en el Ara Carmel, en Melachim, el profeta Eliyahu, Hashem hu Elohim. Havaya y Elohim son lo mismo. Kul echad, esto es una sola cosa. Pero bueno, es otro maíz, no es el tema de este Maimar. Esto lo estudiamos también en Yadata yo en Moskva, en ese Maimar, en ese discurso hasídico ampliamente explicado. Tafreish Nun Zain, esto es 1917. Ya. No. El Shem Elohim entonces oculta y tapa la infinitud del Shem Havaya para que la creación pueda sentirse una creación concreta, existente. Hainu, es decir, esto es, en concreto, de los dos tzimtzum, de las dos contracciones que nosotros hablamos, ¿cuál de las dos es el ocultamiento que genera el Shem Elohim de la infinitud del Shem Havaya para que haya una creación concreta? El primero, dice acá el Rebbe. Se oculta la luz de la esencia, ese Oire Insoif, esa luz infinita, que es, como yo dije antes, en el ejemplo del Tzemach Tzedek, el Hashem hablándose a sí mismo, o, como vamos a ver mucho más adelante, Hashem sintiéndose a sí mismo, sea como fuera que lo queremos explicar, es Oire Atzmus, que yo ya expliqué la primera clase, si no me equivoco. En esta serie de discursos, el Rebbe dice claramente que el Oiro HaAtzmus, la luz de la esencia de Hashem, es Katmoin que Katmusei, es tan eterna como Hashem mismo. Es algo novedoso como el mundo es novedoso. Entonces, primero hay un tzimtzum, una contracción de esa luz, un Meirak Ha'ara de Ha'ara, y solamente ilumina una reflexión de una reflexión. Que esto es todo un tema que va a aparecer más adelante también. El concepto de Ha'ara es interesante. Vamos a ver más adelante. Paciencia. Pero el punto acá es que hay una reflexión, una primera reflexión, y una reflexión de reflexión. Dos pasos. ¿Estamos? Que no es lo mismo. Lo vamos a ver más adelante. Porque en general la luz de Hashem, que es la luz de la esencia de Hashem, es el concepto del Shem Havaya. Eso es la luz de Hashem, es tan infinita como Hashem, porque es una expresión de Hashem, y se llama Shem Ha'etzem, el nombre esencial de Hashem. Ese es el nombre de Shem Havaya, Yud Kei Vav Kei. De ese nivel no podría haber existido una creación de un mundo concreto y limitado, porque es ilimitado ese nombre, es tan infinito como Hashem. O dicho de otra manera, expresa la infinitud de Hashem. Eso es el infinito no nace lo finito. Correcto. Sin embargo, esto es una especie de paréntesis. Sin embargo, la creación, la creación es, sin embargo, del Shem Havaya, justamente de este nombre, porque la de Havaya la Shem Mehave, porque la palabra Havaya Yud Kei Vav Kei, el shoirish, cada palabra en hebreo tiene una raíz. La raíz de la palabra Havaye, que es el nombre de Hashem, es Mehave, creador. Esa es la función principal de ese nombre, crear. Shekolavia un Shem Havaye, porque toda existencia, toda creación es del Shem Havaye, justamente. Entonces, si toda creación es del Shem Havaye, y el Shem Havaye es infinito, y ese es el nombre que crea, y no hay otro nombre que crea, entonces, ¿por qué la creación es infinita? Porque esa creación existe, ocurre a través del nombre de Hashem, Elohim. Que contrae y oculta el nombre Havaye, de manera tal que se revele la luz de Hashem en forma de reflexión solamente. Ahora explico. Que de aquí puede existir la creación de los mundos, y etc. ¿Qué está diciendo el Rebbe? El maíz es así. Tenés Atzmus, la esencia de Hashem, Hashem mismo. Tenés Oiro HaAtzmus, la luz de Hashem. El primer tzimtzum ocurre en Oiro HaAtzmus, en la luz de Hashem. La luz de Hashem ya es una Ha'ara, ya es una reflexión de Hashem. Cuando contraes la luz de Hashem, generas una Ha'ara de Ha'ara, una reflexión de reflexión. Perfecto.
esa reflexión de reflexión es tan infinita como Shem Havaya. ¿Cómo se puede crear de esa reflexión de reflexión? A través de Shem Elohim. A través de Shem Elohim. Entonces, el Tzimtzum, ¿dónde ocurre? Dicho de otra manera, ¿a dónde ponemos el Shem Havaya en todos estos niveles? Tenemos Atzmus, la esencia de Hashem, Oiro Atzmus, la luz de Hashem, y Ha'ara de Ha'ara, reflexión de reflexión. ¿A dónde está el Shem Havaya? Oiro Atzmus. La expresión de Hashem es el Shem Havaya. A esa expresión de Hashem la contrae el Shem Elohim y genera una Ha'ara de Ha'ara, reflexión de reflexión. Esto es lo que está diciendo el Rebbe. ¿Se entiende? Sí. Es un poco difícil por las palabras y por los conceptos, pero si uno pudiese hacerse una tablita, por así decir, Sí, un esquema, una modelización. claro, una modelización. Está la esencia de Hashem, está la luz de Hashem, que es una expresión de Hashem infinita, tan infinita como Hashem es, ese es el Shem Havaya. Sí. Hay una contracción de ese Shem Havaya, Shem Elohim. Shem Elohim contrae el Shem Havaya y genera, por así decir, la luz de Elohim, una cosa así. La luz de Elohim. No es el mejor ejemplo, pero para dar un ejemplo, para que esto quede un poco más claro todavía, está la persona, yo, y está lo que me expresa a mí, mis ideas, mis conceptos, etcétera, etcétera, como yo los entiendo. Como yo los entiendo. Después hay un tzimtzum, una contracción, para que esos conceptos se puedan transmitir a un alumno. Entonces, el yo sería como Atzmus, como la esencia de Hashem. La luz de Atzmus, la expresión de Hashem sería como mis propios pensamientos para mí mismo, mis ideas, mi intelecto. Como yo lo entiendo, como el maestro, por así decir, entiende las cosas. Y después está el tzimtzum, la contracción, para que el maestro pueda enseñar al alumno. Hay un ocultamiento ahí de todo el conocimiento del maestro, de todas las ideas que tiene, para solamente explicar, como estudiamos en el Maimar anterior, para solamente explicar los conceptos que el alumno es capaz de entender. Ese ocultamiento, ese es el Shem Elohim. Ese es el Shem Elohim, que genera una Ha'ara de Ha'ara, reflexión de reflexión. Lo que el alumno recibe es una reflexión de lo que es el maestro. Porque está el maestro, está la reflexión del maestro que es para él mismo, y está la reflexión de reflexión que es para el alumno, a través de Shem Elohim. Y por eso al comienzo en la Torah está escrito, en el comienzo, Breishis bar Elohim, en el comienzo de la creación creó Elohim. ¿Por qué no dice Havaye? Si el nombre esencial de Hashem es Havaye, ¿por qué no dice Breishis bar Havaye? Dice Elohim, que de hecho más adelante en la Torah dice Beyem Asois, en el segundo capítulo, Beyem Asois Havaye Elohim eretz Hashamayim. En el día que hizo Havaye y Elohim los cielos y la tierra. Rashi tiene toda su explicación, porque al comienzo Dios pensó crear el universo entero con juicio nada más, justicia, 100%. Vio que el mundo no se sostenía así y asoció Rahamim. Havaye es Rahamim, misericordia, Elohim es Din, juicio. Pero sea como fuera, el pasuk dice, el versículo en la Torah dice Breishis bar Elohim. La intención de la Torah no es decir que la creación en sí viene y surge del Shem Elohim. El Shem Elohim es como si fuesen las palabras de un concepto. No son el concepto, son el que carga el concepto, lo que oculta y a su vez revela el concepto, pero no es el concepto propiamente dicho. La creación es del Shem Havaya, que se proyecta a través de este nombre que se llama Elohim. Elohim, Shuat Metzamtzem, y se llama ese nivel creador. Elohim, por eso dice Breishis bar Elohim. ¿Por qué? Shuat Metzamtzem umaylim liyos oira vaye beoifen kazeh sheyebev shal liyos misei samos oilamos. Porque es ese nombre el que en la práctica contrae y oculta al Shem Havaya, para que la luz de Havaya esté de manera tal que dé lugar a la existencia. Que sea posible que exista un universo. Por eso se llama Elohim, Breishis bar Elohim. Al final, ¿quién creó? Si vos mirás en la Torah, dice Elohim. Claro, Elohim. No es que Elohim creó, Havaye crea. Pero es a través de Shem Elohim. Y a través de esto se transforma, digamos, en una creación de Elohim. Claro. Pero no deja de ser una creación de Shem Havaye a través de Shem Elohim. Y así, de la misma manera, como la luz del sol que ilumina sobre la tierra,
se llama en realidad la luz de la cobertura del sol. Y como vamos a explicar, esto va a estar explicado realmente más adelante, ¿sí? Una hoja y media más adelante. Lo que nosotros vemos del sol no es la luz del sol mamesh, literalmente la luz del sol. Lo que vemos es la luz de la cobertura del sol. Paréntesis, esto es un modelo. No quiere decir que el sol tenga luz adentro o no tenga luz adentro, como vamos a explicar más adelante, o que haya una cobertura, no lo sé, y lo que diga la ciencia, más de todo está todo bien. Es un modelo para entender un concepto, nada más. Cerramos paréntesis. Y fue explicado anteriormente que en esta reflexión, para ubicarse en la cabeza, Atzmus, la esencia de Hashem, Oira Atzmus, la luz de la esencia de Hashem, eso se llama Valle, un tzimtzum. Ahí genera Ha'ara de Ha'ara, una reflexión de una reflexión, porque la Valle también es una reflexión de Hashem. Ha'ara de Ha'ara, esa energía. Explicamos anteriormente que esa energía, para que de esa energía se pueda crear una existencia literal, concreta y física como nosotros somos, tiene que haber una segunda contracción. Esto lo explicamos recién. Tiene que haber una segunda contracción al comienzo de la clase. Es el concepto de un ocultamiento. ¿Qué es lo que se oculta aquí? El Shem Elohim. En otras palabras, llamamos Ha'ara, reflexión, al Shem Havaye. Es una reflexión de Hashem. Llamamos Ha'ara de Ha'ara, reflexión de reflexión, al Shem Elohim. Es otra forma de verlo nada más, para ordenar las cosas en la cabeza. Ha'ara de Ha'ara es el Shem Elohim. Ok, muy bien. Pero para que la creación sea concreta y física y nosotros podamos sentirnos a nosotros mismos existentes, tiene que haber un tzimtzum del Shem Elohim. Ni que hablar un tzimtzum del Shem Havaye, claro que sí. Eso es el Shem Elohim. Tiene que haber un tzimtzum del Shem Elohim también. En otras palabras, a propósito, así lo digo bien claro, Ha'ara de Ha'ara de Ha'ara. La tercera vez. Sí. La tercera vez dice en el Tanya, Adein Soy. Infinita reflexión de reflexión de reflexión de reflexión. Como ya dije en la primera clase, también el espejo frente al otro espejo, en donde no tiene fin la reflexión. Y si es así, de vuelta, que hay un segundo tzimtzum, una segunda contracción que oculta la Ha'ara de Ha'ara, ¿sí? Oculta el Shem Elohim. Cuando nosotros decimos vamos a revelar algo por encima de esa segunda contracción, esa es la verdad de Dios en el mundo, entonces solamente se está revelando el Shem Elohim. De vuelta, el segundo tzimtzum, lo que oculta de nosotros como criatura concreta es el Shem Elohim. Entonces si decimos, che, vamos a revelar algo, ¿qué revelamos? Bueno, el Shem Elohim. Eso es lo que se revela. Que es el encargado, de ocultar al Shem Havaye, que a su vez expresa Oira Atzmus, que eso expresa Atzmus. ¿Estamos? La esencia. Entonces, lo que estaríamos revelando por encima, por así decir, del segundo tzimtzum es el Shem Elohim, y no el Shem Havaye. ¿Correcto? Sí. ¿Y qué dice el versículo? Emes Havaye Leolam. No dice Emes Elohim Leolam. El versículo no dice que nosotros buscamos la verdad de Elohim en el mundo. Ok, entonces que se revele el Shem Elohim. No. El versículo dice Emes Havaye Leolam. Por eso es súper, hay que tener muchísimo cuidado. Cuando uno estudia Tanaj, la Toira en general, el Tanaj en particular, la Biblia, digamos, con traducción, ojo, porque no son todos los nombres de Dios iguales. ¿Y qué sabés cómo tradujo que tradujo, sea cual fuere, si puso realmente el nombre que corresponde, Elohim, Havaye, Tzvokis, Kei, qué sé yo, Yud Kei? ¿Cómo sabés cuál es cuál? Entonces, bueno, en la traducción no se entiende nada. La verdad de Dios al mundo, Dios. ¿Sabés que la palabra Dios se queda muy cortita? Cuando empezás a profundizar, no sirve para nada, básicamente. ¿De qué parte de Dios me estás hablando? ¿De qué nombre de Dios? ¿De qué expresión de Dios? Parte como si estuviese parte. No tiene parte, pero ¿qué expresión divina me estás hablando? Sí, ¿qué nivel? ¿Qué nivel?
Entonces el versículo dice, Emes, la verdad, Avaye, de Avaye al mundo. Entonces no me sirve, entre comillas, que se revele lo que está por encima del segundo Tzimtzum. Eso no es Emes Avaye, ese es el Ekim. Entonces si el versículo dice Emes Avaye Leoilom, se tiene que revelar algo superior, por encima de esto. ¿Estamos? Sí. Jainia no. Sin embargo, la explicación es así. Ahora entramos en la explicación más correcta, que el Rebbe después va a dar otro nivel. En realidad aquí hay 4 niveles. Hasta ahora estuvimos hablando de 3 niveles. Yesh, Ain, Yesh. Pero en realidad son 4, dice el Rebbe. Son 4. Hainu es decir, mi Yesh le Ain, un me Ain le Yesh. Del algo a la nada. A propósito lo explico porque el Rebbe mismo va a explicarse. Del algo a la nada y de la nada al algo. Son 4 niveles. Hay 2 niveles de nada, digamos, en el medio. Porque he aquí el nivel de nada, Ain, del ser verdadero, que es Hashem, no es el mismo nivel de Ain, de la nada, del ser creado, que somos nosotros. El Rebbe lo puso al revés, yo lo dije al revés. La nada de la criatura no es la misma que la nada del creador, sino que son 2 niveles de nada, 2 niveles de Ain. La explicación es así. La nada del verdadero ser, que es Hashem, es la luz y revelación de la esencia del infinito. Acá no dice Ora Insef, dice Atzmus Ein Soy, la esencia de Hashem mismo, la esencia del infinito, que se llama Yeshu Amiti, que es el verdadero ser. Esto es lo que se llama el Ain Shel Yeshu Amiti, la revelación del verdadero ser. En otras palabras, a propósito, para que quede claro, es como un maestro que da una clase en la facultad de la materia que él sabe, yo qué sé, filosofía. Esa es una revelación, todo lo que dijo es una revelación de él, es verdad, porque lo dijo él con sus palabras, con sus ejemplos, con su forma de hablar, con sus énfasis, lo dijo él. Pero no es más que una revelación de él. Y esa revelación de él es insignificante frente a lo que ese maestro realmente es. Tanto frente a lo que el maestro puede enseñar a los alumnos, porque sabe mucho más de lo que dijo, como además que tiene otras actividades. El maestro es padre, es hijo, es marido, es amigo, montones de otras cosas. Su vida, su esencia no es dar una clase de filosofía y nada más. No, es un Ain, es nada frente a él. Los alumnos se quedaron maravillados, porque fue una clase tan clara, tan ordenada, tan impresionante, tan profunda, todo lo que quieras. Pero para el maestro fue Ain, fue nada. Es verdad, un alumno grabó esa clase y se la compartió con otro alumno de otra cátedra y le dijo, che, el maestro de tu cátedra sabe mucho más que el del mío. Es impresionante, es mucho más clara. Pero no deja de ser Ain, no deja de ser nada para el maestro. ¿Estamos? Sí. Este es Ain Shel Yeshu Amiti, la nada del verdadero ser. Y este es el concepto. ¿Qué significa, en un paso mayor de profundidad, qué significa el concepto de una reflexión que es nada e insignificante literalmente frente al ser verdadero? ¿Qué es este Ain Shel Yeshu Amiti? ¿Qué es algo que es, las palabras se me quedan cortas, qué es este nivel que es nada frente a Dios? Hainu shebeha'aratz man nirgash zois shehi bebechinas kelay. Es decir, que en la reflexión misma se siente este concepto de ser nada. De ser nada. Esta energía divina que expresa la esencia de Hashem, si uno pudiese ser esa energía divina, si uno pudiese estar parado sintiendo lo que siente esa energía divina, ¿qué sentirías? Nada. Que sos nada. Insignificante. No sos más que una revelación de Hashem. Si las palabras que el maestro de filosofía enseñó a los chicos pudiesen sentirse a sí mismas
frente al maestro de filosofía, ellas sabrían y sentirían, principalmente sentirían, si las palabras pudiesen sentir, sí, que son nada frente al maestro. Como que las palabras mismas gritarían: nosotros no somos nada. ¿Cómo ustedes, alumnos, se quedan con estas palabras? Si les parecen tan fantásticas, nosotras, palabras pobrecitas, no existimos. No somos nada frente al maestro. ¿Cómo es esta cuestión de que la energía divina se siente nada a sí misma frente al dador, digamos, por excelencia, que es Hashem? Es sabido que una de las definiciones del concepto de luz, esto lo hablamos en la primera clase también, es que está apegado a su fuente. Esto es la definición de luz. Y por cuanto la luz, por definición, para ser llamado luz y reflexión de otra cosa, o sea, partir de la luminaria, tiene que estar apegada a su fuente, si no, no se llama luz y no existiría como luz. Automáticamente siente a su fuente. El concepto de estar apegado a algo es sentir ese algo. En Andre Werther, en otras palabras, ¿cuándo sabes que Jaime Yankul, Pepito, Juancito, es Behemes, tu amigo? Cuando siente tu dolor, cuando siente tu alegría. Si no, no es tu amigo. Sí, cuando se conduele de lo que ocurre, o por lo menos se consustancia. Sí. Traducido la palabra amigo en el Maimar, Dobuk. Está apegado. Claro, está pegado. ¿Cuándo sabes que esa otra persona Behemes está pegada a vos? No que dependa de vos, esa parte la dejamos de lado, porque la luz depende de la luminaria. Dejemos de lado eso, es un ejemplo nada más. Cuando un tipo está pegado a otro, cuando siente al otro. El hecho de sentirlo demuestra que realmente está apegado. Acá pasa lo mismo. La luz está al revés, es lo mismo para al revés. Está apegada a Dios, automáticamente siente a Dios. Entonces se siente a sí mismo insignificante. Perdón. Automáticamente la luz se siente insignificante frente a su fuente. Como está escrito en el Tanya, en una nota en Perek Lamed Hei, en el capítulo 35, Él, Dios, Él está solo y no hay otra cosa que es comparable ni que está con Él. Y el Tanya dice: ese es el nivel que se llama Chochma, sabiduría. Es decir, en el nivel que se llama Chochma, es una de las sefirot, una de las expresiones divinas, cual fuera, no importa, Chochma, la más alta, se siente como realmente Dios está solo y no hay otra cosa excepto Dios. Entonces Chochma es una ha'ara, es una reflexión de Hashem, por así decir. Se siente a sí misma insignificante. Ni que hablar en los niveles que están por encima de Chochma, niveles espirituales, por encima de este nivel. Cuanto más alto sea el nivel y más cerca, entre comillas, esté de Dios, más nada se va a sentir a sí mismo. El concepto de una reflexión es que está anulada absolutamente frente a su fuente. Automáticamente esa cosa, llamémoslo por llamarlo de alguna manera, cosa que está apegada al Creador y se siente a sí misma insignificante, es imposible que sea fuente para algo. Porque en ella misma está, en la traducción literal, es falta de existencia. Si yo no soy, no puedo ser fuente de otra cosa. Sería como algo así como decir: tú, danos una clase de medicina. Me siento y me callo la boca. Silencio durante 1 hora. Terminó la hora, miro el reloj. Señores, terminó la clase. Pero no dijiste nada. ¿Cómo que no? Te dije todo lo que sé. Nada. Entonces, si yo soy nada, ¿cómo
¿Cómo puede de la nada surgir algo? ¿Qué clase querés que te dé si no soy nada? No existo. En medicina no existo. Entonces, ¿qué querés que te dé? ¿Una clase del tema? No te digo nada. Es imposible que surja una clase de medicina de un tipo que no sabe medicina. Es lo mismo que está diciendo acá al revés. Es imposible que de una ha'ara, que a sí misma, una reflexión, que a sí misma, de Hashem obviamente, que a sí misma se siente nada, que de ahí surja la creación. ¿Cómo querés que surja de ahí? Imposible. Entonces, lógicamente hablando, tenemos que decir que la reflexión, sea cual fuere que es, que en la práctica efectivamente es la fuente de la creación, no es el nivel de nada del creador. Porque ya dijimos que el nivel de nada del creador se siente a sí mismo nada y no puede ser fuente de algo. Entonces tiene que haber una reflexión diferente del Ein Shel HaYeshua Amiti, de la nada del creador, que en la práctica ese nivel diferente sí, efectivamente puede ser fuente de algo. Tiene que haber una reflexión de una reflexión. La reflexión primaria, llamémoslo así, de Hashem, que antes dijimos que la Shema Valle, la reflexión primaria de Hashem no puede ser la fuente del algo, porque se siente a sí misma nada. Tiene que haber un tzimtzum, algo que contraiga, oculte, tape, no importa, no viene el caso ahora, después vamos a estudiar, de manera de generar una ha'ara, una nueva reflexión, y esa nueva reflexión sí puede ser fuente de algo. Ukiyadua, esto es re complicado, pero bueno, Ukiyadua, como es sabido, de Virginas, ha'ara, y ha'ara nibdeles mekeira, como es sabido que una reflexión de una reflexión es una reflexión separada de su fuente. Y como está escrito sobre este tema en otro discurso hasídico del año 1900, Reish Nun Hei, no, dije mal, 1885. 1885, antes dije 1917, era 1897. 1897, esto es 1895. ¿Qué está diciendo Rebbe acá? ¿Qué diferencia entre una ha'ara y una ha'ara de ha'ara? Una ha'ara, una reflexión, es, por ejemplo, cuando el maestro está pensando para sí mismo. Él piensa y él entiende el asunto en su mente, dentro de su cabeza, y es para él. Es una ha'ara. Una ha'ara de ha'ara es un pensamiento del maestro que está moldeado para ser entendido por otros. Es para otros, no para el maestro mismo. Un pensamiento traspuesto, versionado. Ya es una reflexión de una reflexión. Limitado. La reflexión número 1 es la mente misma del maestro. La reflexión número 2 es aquello que se contrae para que otro lo entienda. En esa contracción, en el maestro explicando a otros, esto lo estudiamos también en el Maimer pasado, hay un momento en el cual el maestro se oculta a sí mismo. Tiene que tapar sí o sí, tiene que ocultar todo lo que sabe, todo su conocimiento y toda la profundidad del asunto que está transmitiendo, de manera tal que el alumno pueda entender, porque si no el alumno no va a entender. Es decir, cuando hay la primera ha'ara, el concepto es que lo único que existe es el maestro. En la segunda ha'ara, en la segunda reflexión, ya hay posibilidad de haber otra cosa. Esto es lo que acá el Rebbe llama ha'ara nibdeles, una reflexión separada. Más adelante, el Rebbe va a hablar del rayo del sol en el interior del sol, o del rayo del sol afuera del sol. El rayo del sol en el interior del sol es para el sol, es para él, no es para iluminar a nadie, es para mí. El rayo del sol fuera del sol es para iluminar, para dar luz a otros. Esto se llama nibdeles, ya se llama separada. En esa separación ya pasa a existir el concepto de yo. El concepto de por lo menos puede haber otra cosa. Porque está estructurada la energía para dar lugar a otra cosa. Esto es lo que acá el Rebbe llama que toda ha'ara de ha'ara es una ha'ara nibdeles. Es toda reflexión de reflexión
ya hay un nivel de separación de la fuente original y por lo tanto la fuente original ya no se siente con tanta energía en calidad y en cantidad en la segunda reflexión como en la primera reflexión. Y esto ya se llama separado. Y eso es lo que puede ser fuente para otra cosa. Vimken, y si es así, al ser una reflexión de reflexión, ya no se siente la fuente en esa segunda reflexión. Y automáticamente no está absolutamente anulada esa segunda reflexión. Y puede ser fuente para una existencia. Pero el concepto, el nivel de nada, del ser verdadero, es una reflexión de la luz interior, de la esencia misma de Hashem, la esencia del emanador, que se llama revelación de la esencia. Revelación de la esencia. Vamos a parar acá, porque esto sigue, como ya dije en las clases pasadas, no tiene párrafos. En la clase que viene vamos a retomar de este punto, pero lo que dijimos hasta acá es, bueno, pensamos que eran 3 niveles, Yesh, Ain, Yesh, BMS son 4 niveles, Yesh, Ain, Yesh. Sí. Y acá el Rebbe explicó ampliamente la diferencia que hay entre estos 2 niveles de Ain. Los dos son Ha'ara, los dos son una reflexión, pero uno es una Ha'ara Dvuka Bimekoira, apegada a su fuente, y la segunda es una Ha'ara Nibdeles, la segunda está separada. Claro. La segunda sería una especie de Shem Elohim, y la primera sería como el Shem Havaye. Algo así, que el Rebbe lo va a explicar, y después lo va a rechazar y va a explicar de vuelta de otra manera. Pero hasta aquí, esto es lo que explicamos.